La constelación de los 5 milagros. Suscríbete ahora. Dale a me gusta a este video y comenta dónde nos estás viendo. Estamos aquí para darte más historias que te dejarán sin aliento. No querrás perderte este final. Revelación impactante. Embarazada de quintillizos, traicionada por su mejor amiga y su marido, y abandonada. Años más tarde, un encuentro fatídico en un parque revela un secreto asombroso que lo cambia todo. La luz dorada de la mañana se filtraba por la pequeña ventana del baño, proyectando un brillo casi angelical alrededor de Catalina. Sus dedos temblaban mientras sostenía la prueba de embarazo. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Positivo. Después de 3 años de intentarlo, finalmente había sucedido. Tocó suavemente la pequeña ventana que mostraba el resultado. Una mezcla de miedo y esperanza inundando su corazón palpitante. «Te amaré por siempre, mi pequeño», susurró, con la voz ahogada por la emoción cruda. Durante las siguientes semanas, Catalina guardó el secreto, un tesoro precioso. Se levantaba temprano cada mañana para susurrar a su vientre a un plano, contándole historias sobre el mundo que esperaba a su hijo. Ella planeó meticulosamente la revelación perfecta para su esposo, Rodrigo. Compró un par de zapatitos diminutos, escondiéndolos en su cajón de calcetines. Encargó un pastel especial para el fin de semana. Incluso comenzó a reorganizar la habitación de invitados, imaginando los colores que usaría para transformarla en el cuarto de sus sueños. Pero algo no encajaba. Pequeños detalles, aparentemente insignificantes, que juntos creaban un mosaico inquietante. Rodrigo recibía llamadas telefónicas en voz baja, mensajes que ocultaba rápidamente cuando ella se acercaba. Llegaba a casa cada vez más tarde, con excusas que sonaban demasiado ensayadas. Una reunión de último minuto, tráfico imposible, un cliente exigente. Catalina ignoró sus dudas, concentrándose en la alegría de su embarazo. Pronto serían 3, una familia completa. El universo no podía ser tan cruel como para arrebatarle este sueño justo ahora, ¿verdad? Capítulo 2. 5 corazones y una traición. Una lluvia implacable llegó la tarde de un jueves, de esas que parece que lavan el alma de la ciudad. Catalina observaba las violentas gotas azotar la ventana, hipnotizada por el ritmo caótico. Rodrigo había olvidado su móvil sobre el mostrador de la cocina al salir corriendo al trabajo. Ella solo quería pedir comida tailandesa, su nuevo antojo de embarazo, aún secreto. Cuando alcanzó el teléfono, la notificación apareció, ineludible. «No puedo seguir mintiéndole. Tenemos que decirle lo nuestro». El mensaje era de Sofía, su mejor amiga desde la universidad, su dama de honor. El dedo de Catalina se deslizó por la pantalla como poseído, revelando meses de conversaciones apasionadas, citas secretas, planes para un futuro donde ella no existía. La lluvia golpeando las ventanas parecía el eco perfecto de la tormenta que se desataba en su corazón. La caja con los zapatitos de bebé se le resbaló de las manos temblorosas, cayendo al suelo y haciéndose añicos como sus esperanzas. No podía ser real, ni Sofía, ni ahora. Catalina pasó los días siguientes en un limbo emocional, incapaz de confrontarlos, incapaz de admitir en voz alta la devastación que sentía. Se aferró al único hilo de esperanza que le quedaba, el pequeño ser que crecía dentro de ella. Fue sola a su primera cita prenatal. En la sala de espera, miró a las parejas sonrientes, sus manos entrelazadas, sus futuros compartidos escritos en sus rostros.
el asiento vacío a su lado, nunca se había sentido tan dolorosamente ruidoso. Catalina Mendoza, llamó la enfermera, con una sonrisa suave. Pregunta de interacción. ¿Puedes imaginar el terror y el dolor de la traición, sumados a la soledad del embarazo? ¿Cómo habrías manejado ese momento? ¿Los habrías confrontado inmediatamente o habrías esperado como Catalina? Dinos qué piensas en los comentarios. La doctora Luisa tenía ojos cálidos que inmediatamente hicieron que Catalina se sintiera un poco menos sola. La conversación inicial fluyó con normalidad. Antecedentes familiares, hábitos, expectativas. Vamos a ver cómo está este pequeño, dijo la doctora, aplicando el gel frío en el estómago de Catalina. Un extraño silencio siguió. La doctora Luisa frunció el ceño, moviendo el transductor lentamente. ¿Pasa algo malo?, preguntó Catalina, con el pánico ascendiendo por su garganta. No, en absoluto, dijo la doctora, ajustándose las gafas e inclinándose más cerca de la pantalla. Catalina, estoy viendo... Espera, déjame confirmar. Cada segundo de silencio fue una eternidad. Catalina sintió que las lágrimas se acumulaban, anticipando otra pérdida, otra devastación. Quintillizos, murmuró finalmente la doctora. Estoy viendo 5 bebés, 5 pequeños corazones latiendo. ¿5? La palabra se escapó como un jadeo incrédulo. Es extremadamente raro, especialmente sin tratamientos de fertilidad, explicó la doctora Luisa, moviendo el transductor para estar segura. Pero no hay duda, usted lleva 5 bebés, Catalina. 5 latidos distintos llenaron la sala. 5 pequeñas vidas. 5 milagros. Capítulo 3. La fuerza primitiva. Algo se despertó en Catalina en ese momento. Una fuerza primitiva y antigua que trascendía su dolor personal. La feroz determinación de una madre que protegería a sus hijos a cualquier costo. En las semanas siguientes, investigó obsesivamente sobre embarazos múltiples, riesgos y cuidados necesarios. Reorganizó sus finanzas, buscó grupos de apoyo online, planeó y replaneó, como si pudiera controlar lo incontrolable. Todo para posponer la inevitable confrontación. Finalmente, una noche, cuando Rodrigo llegó tarde, ella lo estaba esperando en la sala a oscuras, solo con una lámpara encendida, la imagen de la ecografía en sus manos. «Tenemos que hablar», dijo con una calma que no sentía. Rodrigo se alarmó momentáneamente, pero rápidamente adoptó la expresión serena que usaba para las negociaciones difíciles. «¿Qué pasa?» «Estoy embarazada», dijo simplemente. «De quintillizos». La sorpresa en su rostro habría sido casi cómica en otras circunstancias. «¿Quintillizos? No, eso no es posible. 5 bebés, Rodrigo. Aquí están». Le extendió la foto de la ecografía. «Y sé lo de Sofía». El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera, el viejo olivo del jardín parecía doblar sus ramas nudosoas, como si también sintiera el peso del momento. «Yo no planeé esto», comenzó, pasándose las manos por su cabello inmaculadamente peinado. Simplemente sucedió. Las cosas no simplemente suceden durante 18 meses, Rodrigo. Él ni siquiera preguntó cómo sabía el tiempo exacto. Simplemente desvió la mirada. «¿Y los bebés? ¿Qué vas a hacer?», le preguntó ella, protegiendo instintivamente su vientre con la mano. «¿5 bebés?», repitió, pasándose las manos por la cara. «Esto va a arruinarlo todo, arruinar nuestros planes, nuestra vida. No puedo con esto, Catalina. No estoy listo». Cada palabra la golpeó como una daga,
cada una más profunda que la anterior. Había esperado la negación, tal vez un intento de reconciliación. No Bishoa había esperado este abandono absoluto y completo. Lo que Rodrigo no sabía, lo que nadie sabía, era que aproximadamente 8 semanas antes de descubrir el embarazo, en un momento bajo de su matrimonio, cuando él canceló su celebración de aniversario por un viaje de negocios, Catalina había encontrado consuelo en los brazos de un viejo amigo de la escuela secundaria. Lucas, ahora piloto, había reaparecido inesperadamente en su vida en una cafetería cerca de su oficina. Un único encuentro, una sola noche de vulnerabilidad durante años de matrimonio. Un momento que había enterrado profundamente en su conciencia, consumida por la culpa. Ahora, con la revelación de la prolongada infidelidad de Rodrigo, esa noche cobró una nueva luz, y una duda aterradora nació en su mente. ¿Era posible que uno de los bebés? Las semanas siguientes fueron un borrón de discusiones frías, mediaciones tensas y negociaciones sobre bienes y responsabilidades. El lujoso apartamento que llamaban hogar se convirtió en un campo minado emocional. Rodrigo oscilaba entre la frialdad absoluta y ataques de rabia por el timing inoportuno del embarazo. El día que finalmente se fue, llevándose la mitad de los muebles y vaciando sus cuentas conjuntas, dejando solo lo legalmente mínimo, Catalina se arrodilló en medio de la habitación vacía, abrazando su vientre aún plano, y por primera vez se permitió sentir plenamente la magnitud de su pérdida y el desafío que tenía por delante. Capítulo 4. El regreso a Santiago. Los vecinos fingieron no verla cargar sus pertenencias en la vieja minivan que sus padres le habían dado hacía años. Fingieron no notar sus ojos enrojecidos ni el temblor en sus manos. En el espejo retrovisor, Catalina vio desaparecer el lujoso condominio, el final de una vida y el comienzo de otra. Ahora solo estamos nosotros, susurró a los pequeños seres que llevaba mientras conducía de regreso a la ciudad natal a la que había jurado no volver. Santiago. En la radio, una canción sobre nuevos comienzos sonaba suavemente, como si el destino hubiera puesto una banda sonora a su viaje de renacimiento. El camino serpenteaba por las montañas, cada curva la alejaba de lo que fue y la acercaba a lo que sería. Sus padres habían recibido la noticia con una mezcla de conmoción y preocupación, pero no dudaron en ofrecer su hogar, su apoyo, el amor incondicional que siempre le habían tenido. Por la noche, en su vieja cama individual de la infancia, Catalina vio las grietas en el techo por primera vez. Siempre habían estado allí, pero nunca las había notado. Justo como nunca había notado las fisuras en su matrimonio hasta que fue demasiado tarde. Cuando su madre le trajo una taza de té de manzanilla y se sentó en silencio a su lado, sin preguntas ni juicios, solo sosteniendo su mano con ese amor incondicional que trasciende las palabras, las lágrimas finalmente llegaron. No por tristeza o rabia, sino por alivio, como la lluvia después de una larga sequía, purificando la tierra para que pudieran brotar nuevas semillas. «Lo lograremos, hija», dijo su madre, acariciándole el pelo como cuando era niña. «Ustedes 6 van a estar bien». Bajo el cielo estrellado de ese pequeño pueblo, arrullada por el sonido de los grillos y la calidez familiar, Catalina finalmente se permitió creer que tal vez, solo tal vez, era cierto. Su mano descansó sobre su vientre, sintiendo la vida multiplicada que latía en su interior. 5 pequeños corazones, 5 razones para seguir adelante, 5 promesas de un amor que nunca la abandonaría. «Lo lograremos», susurró,
repitiendo las palabras de su madre, convirtiéndolas en un mantra, una promesa, una oración. Y por primera vez en semanas, durmió sin pesadillas. Pregunta de interacción. ¿Puedes imaginar cargar un secreto así? La idea de que uno de tus bebés no sea de tu marido sino de tu examigo. ¿Qué harías? ¿Confrontarías el pasado o mantendrías el secreto oculto para siempre? Danos tu opinión abajo. Capítulo 6. El escudo de la abuela. El vientre de Catalina creció desproporcionadamente rápido, como si los 5 pequeños seres en su interior compitieran por espacio, ansiosos por anunciar su existencia al mundo. Y con el crecimiento de su vientre, llegaron las miradas, los susurros, las preguntas indiscretas de los habitantes del pequeño pueblo que había dejado años atrás. Pobrecita, abandonada con 5 bebés. Algo habrá hecho para que el marido la deje. ¿Cómo se las arreglará sola? Las palabras rara vez se dirigían directamente a ella, pero Catalina las captaba en las miradas de reojo en la caja del supermercado, en los cuchicheos que cesaban cuando entraba a la farmacia, y en el silencio incómodo que se producía cuando caminaba por la plaza del pueblo. Era como si llevara no solo a los quintillizos, sino también el peso invisible del juicio ajeno. Catalina aprendió a usar auriculares al salir, creando una burbuja protectora alrededor de sí misma y de los pequeños seres que llevaba. Dentro de esa burbuja, podía fingir que el mundo exterior no existía, que no había miradas de lástima, que nadie cuestionaba sus elecciones o sus capacidades. En casa, en la intimidad de su habitación, hablaba con cada bebé individualmente, dándoles nombres secretos que simbolizaban lo que esperaba para sus futuros. Coraje, esperanza, fe, fuerza y luz. Nombres que le servirían como talismanes protectores hasta que pudiera darles identidades oficiales. Ustedes van a ser diferentes, susurraba, acariciando puntos específicos de su vientre, donde sentía movimientos distintos. Crecerán sabiendo que son amados incondicionalmente, que son deseados, que son suficientes exactamente como son. La fiesta tradicional de la cosecha del pueblo, un evento que marcaba el inicio del otoño y reunía a familias de toda la región, se convirtió en un verdadero calvario. Con un vestido de flores que apenas disimulaba su bulto de 6 meses, Catalina sonreía cortésmente mientras viejas compañeras de colegio presumían de anillos de boda relucientes y maridos atentos. Algunas, genuinamente amables, preguntaban por su salud y ofrecían ayuda. Otras, con sonrisas que no llegaban a los ojos, fingían interés mientras recopilaban información para alimentar el cotilleo local. Fue cuando la incomodidad alcanzó su punto máximo que la abuela Teresa, su abuela materna y respetada matriarca de la comunidad, sorprendió a todos al dejar su puesto en el puesto de comida para acercarse a ella. Con la elegancia de sus 8 años y la determinación de quien había sobrevivido a tiempos mucho más duros, la abuela Teresa la tomó del brazo y la condujo por el festival con la cabeza bien alta. «Esta es mi nieta», presentaba con orgullo a todo el mundo, «quien va a dar a luz a 5 milagros a la vez». La autoridad natural de la anciana silenció incluso a los más chismosos, transformando las miradas de juicio en expresiones de respeto renuente. Capítulo 6. El linge de las fuertes. Esa noche, sentada en el porche bajo el cielo estrellado, arrullada por el sonido de los grillos y el aroma del jazmín nocturno, su abuela compartió historias de las mujeres de su familia que habían enfrentado adversidades impensables
y habían sobrevivido. Tu tatarabuela Antonia dio a luz a gemelos durante la gran sequía de 1950, ¿sabes, mija? Sola en una cabaña mientras su marido buscaba agua a kilómetros de distancia, dijo la abuela Teresa, sus dedos nudosos trabajando hábilmente en el bordado para el ajuar de los bebés. Tu bisabuela Laura crió a 6 hijos después de enviudar a los 25 años sin aceptar jamás caridad, solo trabajo. Tu tía abuela Celeste se enfrentó a un cáncer avanzado mientras criaba a sus sobrinos huérfanos, y todavía sigue aquí, fuerte como un roble. Catalina escuchó, hipnotizada, descubriendo en sí misma rasgos de esas mujeres que nunca había conocido, pero cuya sangre y determinación latían en sus venas. No eres la primera en enfrentar tormentas, hija mía, concluyó su abuela, posando su mano arrugada sobre la de Catalina. Y tienes más fuerza de la que crees. Es hora de que recuerdes quién eres y de dónde vienes. Esas palabras fueron la bomba que Catalina necesitaba. Un recordatorio de que la fragilidad del presente no definía su capacidad para enfrentar el futuro. A las 32 semanas de gestación, contracciones prematuras la llevaron de urgencia al hospital regional, a 1 hora del pequeño pueblo. El rostro de su madre, pálido de preocupación en el asiento del pasajero, mientras su padre aceleraba por la carretera sinuosa, parecía reflejar el mismo miedo que Catalina se negaba a admitir. Necesitamos mantenerlos dentro el mayor tiempo posible, explicó la doctora Luisa, la misma médica que había confirmado el embarazo múltiple, ahora con una mirada seria en sus ojos. Cada día cuenta, cada hora es preciosa para el desarrollo pulmonar de los bebés. Durante 10 días, Catalina permaneció acostada en ángulo inclinado, con monitores atados a su vientre, captando los latidos de 5 pequeños corazones. La habitación del hospital se convirtió en su universo. Las paredes blancas y el techo con manchas de agua se convirtieron en su cielo. Los sonidos del equipo médico, su música de fondo. Durante esas noches interminables, conoció a otras mujeres en la sala compartida. Estaba Renata, una joven de 22 años que luchaba contra un cáncer raro durante su embarazo. Fátima, una refugiada siria que había cruzado océanos para dar a luz en la incertidumbre, lejos de la guerra que había consumido a toda su familia. Sus historias tejieron un tapiz de resiliencia femenina que fortaleció a Catalina, recordándole que no estaba sola en su lucha, que mujeres de todo el mundo enfrentaban montañas aparentemente insuperables todos los días. «Tienes un ejército dentro de ti», dijo Fátima una noche, su voz acentuada haciendo que las palabras fueran aún más poéticas. 5 pequeños soldados luchando a tu lado. No eres tú contra el mundo. Son 6 guerreros. Capítulo 7. 5 victorias preliminares. A las 33 semanas, cuando ya no fue posible contener el parto, el quirófano se transformó en un teatro de tensión y milagro. El equipo médico, con doble personal para atender a los quintillizos, se movió en una coreografía precisa, mientras Catalina, con la epidural, permanecía consciente, sintiendo presión y tirones, pero no dolor. «Lucha», susurraba a cada pequeño ser que venía al mundo, entre las alarmas de los monitores y las órdenes urgentes del equipo médico. «Sé fuerte como nuestro linaje». 5 llantos, 5 batallas por la vida, 5 victorias preliminares. Tan pequeños, tan frágiles, y sin embargo, tan decididos a sobrevivir. Clara fue la primera. 1.2 kilos de determinación,
con un llanto sorprendentemente fuerte para su diminuto tamaño. Luego vinieron los varones, Miguel y Teo, prácticamente idénticos, con poco más de 1 kilo cada uno. La cuarta fue Aurora, la más pequeña de todas, con solo 950 gramos, pero con unos reflejos vigorosos que sorprendieron incluso a los médicos más experimentados. El último, Rafael, fue el que más tiempo permaneció en la UCI neonatal, el más frágil, con dificultades respiratorias que requirieron apoyo constante. Durante las madrugadas, cuando el hospital se quedaba en silencio y solo el equipo médico rompía la quietud con sus pitidos rítmicos, Catalina le cantaba a través de las paredes de la incubadora, sintiendo que este pequeño guerrero, más que ningún otro, llevaba la misma determinación terca que definía su propia alma. «Te esperaré todo el tiempo que sea necesario», prometió, observándolo subir y bajar casi imperceptiblemente su diminuto pecho. «No hay prisa. Crecer fuerte es más importante que crecer rápido». A pesar del pronóstico pesimista inicial, Rafael demostró la misma resiliencia que caracterizaba a la familia. Después de 45 días de hospitalización, mientras sus hermanos habían estado en casa durante casi un mes, fue finalmente dado de alta. Todavía pequeño, todavía requiriendo cuidados especiales, pero listo para unirse al resto de la familia. Catalina finalmente llevó a su último bebé a casa. Era una casa temporal y estrecha en la parte trasera de la propiedad de sus padres, pero decorada con todo el amor que pudo reunir. Las cunas, donadas por una iglesia local, estaban alineadas una al lado de la otra en la única habitación. Móviles hechos a mano por su abuela, Teresa, colgaban del techo, danzando con la brisa que entraba por la ventana. En las paredes, acuarelas pintadas por su madre representaban paisajes serenos y animales sonrientes. La rutina era brutal. Tomas cada 2 horas, pañales interminables, noches sin dormir. Cuando un bebé por fin se dormía, otro despertaba hambriento o incómodo. Los momentos de silencio absoluto, cuando todos dormían a la vez, eran tan raros como preciosos, instantes casi sagrados en los que Catalina podía respirar sin el llanto y renovar fuerzas para la siguiente ronda. Los vecinos se turnaban para llevar comidas, e incluso personas que antes habían susurrado a sus espaldas, ahora se presentaban ofreciendo ayuda. Las ancianas le enseñaban viejos trucos para calmar cólicos. Los adolescentes se ofrecían a sostener a los bebés mientras Catalina se daba una ducha. Hombres rudos y de pocas palabras aparecían con cunas restauradas o pequeños juguetes de madera hechos a mano. Una red de solidaridad femenina se formó espontáneamente. Abuelas, tías, primas, amigas que Catalina no había visto en años. Un viejo dicho reza: se necesita una aldea para criar a un niño. Para criar a 5, descubrió que se necesitaba un ejército de corazones generosos. Esto no es caridad, le explicó la señora Alser, una vecina de 80 años que aparecía cada mañana para ayudar con la primera ronda de biberones. Es una inversión en el futuro. Estos 5 pequeños son el futuro de nuestra comunidad. Capítulo 8. El parque y el regreso. Cuando los bebés tenían 6 meses y Catalina finalmente había encontrado un ritmo que, aunque agotador, era manejable, recibió una citación para la primera audiencia de manutención de sus hijos. Rodrigo, a través de sus caros abogados, cuestionaba todo, desde la paternidad hasta su capacidad mental para criar a los niños. En las escaleras del juzgado, casi se desploma al ver a su exmarido de la mano de Sofía, ambos con ropa costosa,
ignorándola como si fuera invisible. La imagen de ellos juntos, prósperos y aparentemente felices, mientras ella luchaba por sobrevivir cada día, despertó una rabia que nunca se había permitido sentir por completo. Una lluvia repentina la empapó mientras esperaba el autobús de vuelta a casa, temblando no solo por el frío, sino por una indignación que ardía en su interior. Fue entonces cuando notó un coche familiar que se detenía a su lado. Su padre, con el rostro marcado por el tiempo y el trabajo duro, abrió la puerta del pasajero. «No estás sola en esta pelea, hija», dijo simplemente. En el camino de regreso, permanecieron en silencio, pero era un silencio reconfortante, lleno de entendimiento mutuo. Su padre, un hombre de pocas palabras y muchas acciones, había faltado al trabajo por primera vez en 15 años para estar allí en ese momento difícil. Al llegar a casa, Catalina fue recibida por una escena que inmediatamente disipó toda la amargura del encuentro en el juzgado. Sus 5 pequeños milagros, ahora sentados con el apoyo de almohadas, sonrieron y agitaron los brazos al verla. Aurora, siempre la más expresiva, emitió un sonido que se parecía a una carcajada, lo cual fue contagioso para sus hermanos. En ese momento cristalino de alegría pura, Catalina supo que ningún caso judicial, ningún exmarido, ninguna examiga podrían arrebatarle lo que realmente importaba: el bautizo de los bebés. Cuando cumplieron 10 meses, se convirtió en el evento más concurrido del pueblo. La iglesia centenaria se llenó, no por formalidad social, sino por genuina celebración de esas 5 vidas que se habían ganado el afecto de la comunidad. Durante la ceremonia, Catalina no pudo contener las lágrimas al ver a los 5 bebés vestidos de blanco pasar de brazo en brazo entre los padrinos, elegidos entre aquellos que realmente habían estado allí para ella en los momentos más difíciles. Fue entonces cuando notó en el último banco una figura que no había visto desde aquella noche hacía casi 2 años. Lucas, el amigo piloto, recién regresado de años de trabajo en el extranjero. Sus ojos se encontraron brevemente, y algo indescriptible pasó entre ellos. No romance, no pasión, sino una conexión que trascendía las simples definiciones. El reencuentro después de la ceremonia estuvo cargado de emociones no dichas. Lucas miró a los bebés con genuina admiración y a Catalina con un respeto que rayaba en la reverencia. «Hiciste lo imposible», dijo simplemente. Sus palabras estaban libres de cualquier condescendencia o lástima, solo un reconocimiento sincero de su fuerza. Más tarde, cuando todos se habían ido y ella estaba meciendo a los bebés para dormirlos, encontró un sobre que él había dejado. Dentro, un cheque generoso y una tarjeta con una sola frase: «Para lo que necesites, sin preguntas, sin expectativas». Esa noche, después de que todos los niños por fin se durmieron, Catalina se permitió llorar. No por desesperación, ni por autocompasión, sino por el profundo alivio de saber que no estaba completamente sola en la batalla que aún tenía por delante, que había personas dispuestas a apoyarla sin juzgar, a acompañarla sin pedir nada a cambio. Sentada en el pequeño porche de su casa temporal, viendo las estrellas que salpicaban el cielo del pequeño pueblo, Catalina se dio cuenta de que había sobrevivido a lo que muchos considerarían imposible. No solo había sobrevivido, sino que había encontrado una nueva versión de sí misma en el proceso. Una mujer más fuerte, más resiliente, más consciente de su propio poder. Los quintillizos dormían plácidamente en sus cunas alineadas,
sus respiraciones sincronizadas como una suave melodía de esperanza. Eran la prueba viviente de que a veces los mayores desafíos traen consigo los regalos más extraordinarios, de que lo imposible, cuando se enfrenta con coraje y apoyo, puede transformarse en un nuevo camino. Difícil, impredecible, pero sorprendentemente hermoso en su complejidad. Cite a 2. Si esta historia te está conmoviendo, compártela. ¿Crees que la verdad saldrá a la luz? No olvides comentar si eres Team Catalina o Team Lucas. Queremos leer tu opinión sobre este dilema. Capítulo 9. El músico y el piloto. En los meses que siguieron al bautizo, Lucas se convirtió gradualmente en una presencia constante en la vida de la inusual familia. Al principio, sus visitas eran breves e irregulares, limitadas por los intervalos entre los vuelos internacionales que componían su rutina como piloto. Siempre llegaba con historias fascinantes de lugares lejanos, que contaba con un brillo en los ojos que no solo cautivaba la atención de los bebés, sino que también reavivaba en Catalina una curiosidad por el mundo que había olvidado que poseía. Cuando los quintillizos cumplieron 1 año, Lucas consiguió un traslado a una ruta nacional que le permitía regresar al pequeño pueblo con más frecuencia. «Me cansé de ver el mundo entero sin tener un lugar al que volver», explicó simplemente cuando Catalina le preguntó sobre el cambio. Con cada visita, traía pequeños recuerdos de lugares lejanos, no juguetes caros o regalos ostentosos, sino objetos con significado que contaban historias. Una pequeña piedra de la Gran Muralla China, arena del desierto del Sahara, guardada en un pequeño frasco de colores, una rara pluma de ave encontrada en un bosque tropical. Para los niños, construyó un mapa del mundo en la pared, donde marcaba los lugares de donde traía estos recuerdos con chinchetas de colores. «El mundo es mucho más grande que este pueblo», les decía a los pequeños, que aún no entendían sus palabras, pero absorbían su entusiasmo. Y un día, si quieren, podrán explorar cada rincón de él. Con los bebés cumpliendo 13 meses, Catalina convirtió la antigua receta de pan de miel de su abuela en un pequeño negocio. En la cocina improvisada en la parte trasera de la casa, trabajaba durante las pocas horas que los niños estaban dormidos. El aroma dulce y reconfortante del caramelo de miel con canela se convirtió en su firma. Y pronto comenzaron a llegar los primeros pedidos para fiestas locales. «Mi nieta siempre ha tenido manos benditas para la repostería», se jactaba la abuela Teresa con cualquiera que quisiera escuchar, convirtiéndose, sin querer, en la mejor publicidad para el naciente negocio. El dinero era poco, pero era suyo, ganado con sus propias manos, sin depender de la caridad ni de las obras que Rodrigo se veía obligado a pagar, eventualmente tras agotadoras batallas legales que parecían más destinadas a desgastarla emocionalmente que a cumplir con las responsabilidades paternas. Uno de los niños, Rafael, el más callado y observador de los quintillizos, el último en salir de la NICU, desarrolló una fascinación especial por los aviones y el cielo. Era siempre el primero en correr torpemente hacia la puerta cuando escuchaba llegar el coche de Lucas. Sus pequeños ojos se iluminaban con reconocimiento y alegría pura. «Parece que tenemos un futuro piloto aquí», comentó Lucas una tarde, observando al pequeño que sostenía un avión de papel meticulosamente doblado con adoración. En los meses siguientes, el pequeño mostró sutiles signos de dificultades motoras que preocuparon a los médicos locales. Mientras sus hermanos progresaban en sus hitos de desarrollo, con pequeñas variaciones dentro de lo esperado para prematuros, Rafael parecía luchar para dominar las habilidades básicas de coordinación.
Podría ser solo un retraso en el desarrollo, le tranquilizaron inicialmente los pediatras, común en partos múltiples prematuros, especialmente considerando el tiempo que pasó en la UCI. Pero a medida que los niños se acercaban a su segundo cumpleaños, se hizo evidente que había una condición neurológica que requeriría atención especializada. Recursos que el pequeño pueblo simplemente no tenía. Capítulo 10. La verdad en la balanza. Una tarde particularmente calurosa de verano, cuando los quintillizos tenían 1 año y medio, Catalina encontró a Lucas sentado solo en el columpio del patio trasero, observando las estrellas que ascendían en el cielo, que se oscurecía gradualmente. El silencio entre ellos era cómodo, como solo puede serlo entre personas que no sienten la necesidad de llenarlo con palabras vacías. «¿Por qué estás haciendo todo esto por nosotros?», preguntó ella finalmente, verbalizando la pregunta que llevaba meses cargando. Lucas dudó, mirándose sus propias manos antes de responder. «Cuando éramos adolescentes, tú me ayudaste en el momento más oscuro de mi vida, aunque probablemente ni siquiera lo recuerdes». Catalina frunció el ceño, buscando en su memoria. «Aquella fiesta de fin de año, en nuestro penúltimo año», continuó él. «Mi padre había muerto una semana antes. Yo estaba completamente perdido, sentado solo en el jardín, contemplando algunas decisiones terribles. Te sentaste a mi lado sin decir nada durante mucho tiempo. Luego me ofreciste la mitad de tu sándwich y dijiste, no sé qué decir, pero sé cómo callar contigo». Los ojos de Lucas brillaron con una emoción contenida mientras continuaba. «Te quedaste conmigo durante 2 horas, sin preguntas, sin consejos vacíos, simplemente presente. Me prometí que si alguna vez podía devolverte el favor». No terminó la frase, pero no era necesario. Esa noche hablaron hasta el amanecer, compartiendo dolores, sueños interrumpidos y esperanzas que se negaban a morir. Hablaron de su miedo a no ser suficiente para 5 niños con necesidades tan intensas, del peso de la culpa que cargaba por su momento de debilidad con él antes de descubrir el embarazo, del agotamiento que se acumulaba en sus huesos cada día. Lucas escuchó todo sin juzgar, sin soluciones apresuradas, simplemente presente. Cuando el sol salió, algo nuevo también nació entre ellos. No solo atracción o afecto, sino una comprensión profunda que trascendía las palabras. El negocio de los pasteles creció inesperadamente cuando uno de los pasteles de Catalina se sirvió en la boda de la hija del alcalde. La novia, encantada con el sabor único que mezclaba tradición e innovación, se aseguró de mencionar el nombre de la pastelera en su discurso de agradecimiento. Los pedidos llegaron en números que Catalina no podía manejar sola. Su madre, que siempre había criticado su decisión de dejar la capital para enterrarse de nuevo en este pueblito, la sorprendió un día apareciendo con un delantal puesto, arremangándose. «Enséñame tu receta, hija». Juntas, transformaron el garaje abandonado en una panadería improvisada. El nombre que eligieron, 5 Gracias, honraba silenciosamente a los niños que lo habían inspirado todo. El logotipo, diseñado por un sobrino talentoso, presentaba 5 pequeños pájaros volando en formación. Cuando los bebés se acercaron a los 2 años y medio, el médico confirmó el diagnóstico. Rafael, el más callado y contemplativo, el mismo que amaba los aviones, tenía una condición neurológica rara que afectaría su coordinación motora y desarrollo cognitivo. Los tratamientos necesarios solo estaban disponibles en grandes centros médicos a horas de distancia. La noticia golpeó a Catalina como un puñetazo en el estómago. Cada noche, después de que los niños estaban dormidos, investigaba obsesivamente la condición,
las alternativas de tratamiento, los costos y las posibilidades. Bajo la tenue luz de la lámpara, hacía cálculos interminables que nunca sumaban. La desesperación crecía como una marea que amenazaba con ahogarla. Casualmente, esa misma semana, Lucas recibió una propuesta para un puesto de supervisión en una aerolínea regional con sede en la capital. Un puesto que significaría menos vuelos internacionales y más estabilidad. Cuando compartió la noticia durante la cena, no la presentó como una solución a sus problemas, sino como una posibilidad. Podríamos intentar esto juntos, si quieres. La propuesta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos se atrevía a nombrar por completo. Esa noche, en la habitación silenciosa, Catalina miró a los 5 pequeños durmiendo. Sus narices, sus pestañas, sus diminutas manos agarrando sus mantas. Pensó en el tratamiento que Rafael necesitaba, en las oportunidades que la capital ofrecería a todos los quintillizos, en el negocio que había construido desde cero, en los padres que ahora dependían de ella, en la comunidad que la había acogido cuando más lo necesitaba. Eran consideraciones que no tenían respuestas sencillas ni decisiones sin pérdidas. Aurora, siempre la más perceptiva de los quintillizos, pareció sentir la agitación emocional de su madre. Durante esos días de contemplación silenciosa, la pequeña siguió a Catalina como una sombra, ofreciéndole abrazos espontáneos en los momentos más inesperados, como para asegurarle que no importaba la decisión. Ella estaría a su lado. Capítulo 11. Los 5 aviones de plata. La decisión de intentar una vida juntos no provino de un romance idealizado, una pasión desbordante o una necesidad financiera, sino de una asociación nacida del respeto mutuo y un propósito compartido. Una construcción lenta y sólida, erigida sobre cimientos que resistirían futuras tormentas. Cuando Lucas se arrodilló para proponerle matrimonio oficialmente, no hubo anillo de diamantes ni gestos grandiosos, solo una pequeña caja que contenía 5 aviones de papel en miniatura hechos de plata, uno por cada niño. No estoy pidiendo reemplazar a nadie en sus vidas, dijo, con la voz ahogada por la emoción. Solo tener el privilegio de verlos crecer y ayudarles a volar. Ella no respondió con palabras, sino que puso su mano sobre la de él, sus dedos entrelazados, simbolizando no solo una unión romántica, sino una alianza para enfrentar lo que viniera. La noticia de la mudanza a la capital fue recibida con reacciones encontradas en la pequeña comunidad. Algunos expresaron una tristeza genuina por la partida de la familia que habían adoptado. Otros apenas disimularon su alivio al ver partir un recordatorio vivo y constante de que las convenciones sociales pueden romperse y reconstruirse en nuevas formas. La abuela Teresa, ahora cerca de los 83, pero tan firme como el roble centenario de la plaza del pueblo, fue la única que entendió completamente la necesidad del cambio. Las raíces son importantes, dijo mientras ayudaba a empacar los preciosos recuerdos familiares. Pero también lo son las alas. Algunos árboles necesitan tierra más ancha para crecer plenamente. Los preparativos para la mudanza llenaron las semanas siguientes. Cada objeto fue considerado cuidadosamente. ¿Qué llevar? ¿Qué dejar? ¿Qué donar? Los quintillizos, todavía demasiado pequeños para comprender completamente lo que sucedía, absorbieron la emoción en el aire, corriendo entre cajas y llenando la casa con risas que se sentían como despedidas agridulces a las paredes que habían presenciado sus primeros pasos. Lucas transformó el proceso en una aventura para los niños.
Juntos, pintaron un mural en la habitación temporal lleno de nubes, aviones y pájaros. «¿A dónde vamos?», explicó. «El cielo será el mismo. Miren hacia arriba cuando sientan nostalgia y recuerden que bajo el mismo cielo todos estamos conectados». En las noches previas a su partida, mientras los niños dormían, Catalina y Lucas planificaron el futuro en susurros de esperanza. La sucursal de la panadería en la capital, la escuela especial para Rafael, la logística de cuidar a 5 niños pequeños en una gran ciudad desconocida. «Tengo miedo», confesó ella una de esas noches, su vulnerabilidad escapándose como agua entre sus dedos. «¿Y si no funciona? ¿Y si es un error?». Lucas sostuvo sus manos entre las suyas, su toque transmitiendo una seguridad que sus palabras por sí solas no podían. «Entonces probaremos otro camino», respondió simplemente. Juntos. Era una promesa modesta, sin garantías absolutas ni votos eternos, solo el compromiso sincero de 2 adultos que sabían que la vida rara vez sigue un mapa predeterminado, pero que elegían navegar sus complejidades, codo con codo. En la víspera de su partida, Catalina visitó el cementerio local donde estaba enterrado su abuelo paterno. Llevó a los quintillizos, quienes colocaron flores silvestres que habían recogido en el camino sobre la sencilla lápida. «El abuelo habría estado orgulloso de ustedes», dijo su madre, quien insistió en acompañarlos. «Siempre dijo que eras el espíritu más libre de la familia». Capítulo 12. El camino del norte verdadero. Esa última noche en el pequeño pueblo, amigos y familiares se reunieron para una despedida íntima. Bajo las estrellas del patio trasero, compartieron comidas, historias y promesas de visitas frecuentes. La abuela Teresa le entregó a Catalina un cuaderno gastado, sus páginas amarillentas por el tiempo. «Las recetas de la familia», explicó la anciana. «7 generaciones de mujeres fuertes. Ahora te toca a ti añadir las tuyas». Cuando todos se fueron y la casa por fin se quedó en silencio, Catalina encontró a Lucas en el porche, contemplando el cielo estrellado que pronto observarían desde un ángulo diferente, desde una ciudad diferente, desde una vida diferente. «¿Estamos haciendo lo correcto?», preguntó ella, no por primera vez. Lucas no respondió de inmediato. Su silencio no era duda, sino respeto por la gravedad de la pregunta. «No hay un bien o un mal absoluto en decisiones como esta», dijo finalmente. «Solo está lo que hacemos con las decisiones después de tomarlas». Ella apoyó su cabeza en su hombro, permitiéndose solo por ese momento compartir el peso que llevaba. Los quintillizos dormían plácidamente, ajenos a las complejidades adultas que moldearían sus destinos. Clara con su manta azul, que se negaba a soltar. Los gemelos, Miguel y Teo, siempre cerca, incluso en el sueño. Aurora con su libro favorito, aún apretado en sus diminutas manos. Y Rafael, el pequeño soñador, durmiendo con el avión de papel plateado que Lucas le había hecho. 5 pequeñas vidas entrelazadas por circunstancias extraordinarias. 5 corazones que latían a ritmos diferentes, pero componían una única sinfonía de amor y posibilidades. 5 razones para ser valiente, para avanzar, para creer que incluso los caminos más inesperados pueden conducir a destinos maravillosos. Catalina sabía que el amanecer traería desafíos, incertidumbres y miedos, pero también traería posibilidades, esperanzas, nuevos comienzos y raíces profundas que darían sustento a unas alas que apenas comenzaban a desplegarse. «Estamos listos», susurró al universo,
una oración y una declaración al mismo tiempo. Y el universo, en su silenciosa sabiduría, pareció responder con el suave resplandor de las estrellas. Siempre lo han estado. Capítulo 3. La sinfonía de la ciudad, la adaptación a la capital, fue más difícil de lo que habían anticipado. El apartamento, aunque más grande que la casa en el pequeño pueblo, parecía confinar a los niños, acostumbrados a los patios y a las calles tranquilas donde todos los conocían por su nombre. Los vecinos se quejaban del inevitable ruido que hacían 5 niños pequeños, incluso cuando Catalina y Lucas intentaban mantenerlos tranquilos. El tráfico diario era agotador, convirtiendo tareas sencillas como llevar a Rafael a terapia en misiones casi imposibles. Establecer la sucursal de la panadería consumió todos los ahorros de Catalina y una parte significativa de los de Lucas. El alquiler del local comercial triplicaba lo que había sido en el pequeño pueblo, y los proveedores eran menos flexibles, exigiendo pagos por adelantado a una empresaria sin historial en la capital. Durante el primer mes, Catalina lloró en silencio en el baño todas las noches, cuestionando si había tomado la decisión correcta. Lucas, ahora trabajando largas horas en su nuevo puesto en la aerolínea, notó su sufrimiento silencioso. En lugar de ofrecer soluciones inmediatas o intentar minimizar los problemas, simplemente escuchó. Escuchó de verdad sus preocupaciones, sus miedos y sus arrepentimientos. «Podemos volver si es lo que realmente quieres», dijo una noche, sosteniendo sus manos con ternura. «No hay vergüenza en admitir que un camino no funcionó». Pero Catalina sabía que no era tan simple. Volver significaría renunciar al tratamiento especializado para Rafael, a las oportunidades educativas para todos los quintillizos y a la posibilidad de expandir el negocio que había construido con tanto esfuerzo. «Necesitamos intentarlo un poco más», respondió, encontrando una determinación que no sabía que aún poseía. El tratamiento especializado para Rafael resultó ser esperanzador y desgarrador a partes iguales. El equipo multidisciplinario del Centro de Rehabilitación Infantil, un neurólogo, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un logopeda, creó un plan intensivo que requeriría años de intervención constante. «Tiene un potencial extraordinario», explicó el neurólogo después de semanas de evaluación. «Su desarrollo cognitivo está por encima de la media, lo cual es notable dadas las circunstancias de su nacimiento prematuro. El desafío está en su coordinación motora y procesamiento sensorial». En las salas de espera de las consultas médicas, Catalina conoció a otras madres de niños con desafíos similares. Poco a poco, formó una nueva red de apoyo, diferente a la del pequeño pueblo, pero igualmente vital. Estaba Mariana, abogada y madre de gemelos autistas. Julia, profesora universitaria, criando sola a una hija con un síndrome raro. Carlos, padre soltero, de un niño con parálisis cerebral. Entre estas familias no había necesidad de explicaciones ni disculpas. Una mirada, un suspiro de cansancio, una sonrisa cómplice. Códigos silenciosos de quienes vivían realidades paralelas incomprensibles para la mayoría. Una de estas nuevas amistades cambió el rumbo de la vida de Rafael. Elisa, una profesora de música jubilada y madre de una joven con la misma condición neurológica, se ofreció a dar clases gratuitas a los quintillizos. «La música fue lo que permitió a mi hija encontrar su voz», explicó. «Cuando sus dedos no podían manipular objetos comunes, descubrimos que podía tocar las teclas del piano con una precisión sorprendente. En la primera sesión, hicieron un descubrimiento. Rafael
Con sus limitaciones motoras significativas para las tareas cotidianas, mostró un talento natural para los ritmos y las melodías que trascendía sus dificultades físicas. Sus dedos, que luchaban por sostener una cuchara, se deslizaban con una fluidez impresionante por las teclas del pequeño teclado que Elisa había traído. Es como si la música desbloqueara algo dentro de él, comentó Lucas, conmovido al presenciar la primera lección. Como si su cuerpo supiera exactamente qué hacer cuando es guiado por la melodía. Capítulo 14. La verdad del ADN. La panadería en la capital atrajo inicialmente pocos clientes. Los residentes locales sofisticados no parecían apreciar los sabores sencillos y auténticos que tanto éxito habían tenido en el pequeño pueblo. Durante semanas, Catalina regresó a casa con pasteles casi enteros, su desánimo creciendo cada día. Agotada y descorazonada, una noche después de otro día de bajas ventas, probó algo nuevo. Incorporó ingredientes urbanos como matcha, frutas exóticas y especias internacionales a las recetas tradicionales de su abuela. El resultado fue una sorprendente fusión que comenzó a atraer los paladares cosmopolitas de la capital. «Es como nuestra familia», comentó Aurora, la más filosófica de los quintillizos, después de probar un cupcake de miel y lavanda. Diferente, pero sigue siendo nuestro. El primer día de jardín de infancia de los quintillizos, Catalina se quedó en el coche durante 1 hora después de dejarlos, incapaz de irse, observando por la ventana cómo interactuaban con otros niños. 4 de ellos se adaptaron rápidamente, pero Rafael se quedó aislado en la esquina del patio, visiblemente intimidado por el entorno ruidoso e impredecible. Justo cuando estaba a punto de entrar a rescatarlo, vio algo extraordinario. 1 a 1, sus hermanos abandonaron sus juegos nuevos y formaron un círculo protector alrededor de él, invitando a otros niños a una actividad en la que él podía participar. Clara lideraba con una autoridad sorprendente para sus 3 años. Miguel y Teo servían como atentos guardias. Aurora, con su aguda sensibilidad, traducía las necesidades de su hermano a los otros niños. En ese momento, Catalina se dio cuenta de que tenían un vínculo que trascendía cualquier dificultad. No eran solo hermanos, eran una fuerza unificada, una constelación donde cada estrella brillaba de una manera única, pero pertenecía inequívocamente al mismo cielo. 6 meses después de la mudanza a la capital, cuando los quintillizos tenían 3 años y medio, Catalina y Lucas decidieron oficializar su unión. La boda se celebró en una ceremonia íntima en el jardín botánico, con los quintillizos como protagonistas principales junto a los novios. Lucas preparó votos especiales no solo para Catalina, sino para cada uno de los niños, prometiéndoles individualmente respeto, apoyo y amor incondicional. Para Clara, prometió honrar su liderazgo natural y enseñarle a usarlo con sabiduría. Para Miguel y Teo se comprometió a celebrar sus diferencias a pesar de sus apariencias idénticas. Para Aurora, juró nutrir su sensibilidad como una fortaleza, no una debilidad. Y para Rafael, prometió ser un ejemplo de cómo superar las limitaciones y encontrar caminos alternativos hacia los sueños. Durante el intercambio de anillos, Aurora los interrumpió espontáneamente. ¿Ahora somos una familia de verdad? La pregunta inocente silenció a todos los presentes, cristalizando el momento en una perfección emocional que ninguna planificación podría crear. «Siempre lo hemos sido, mi amor», respondió Catalina, con lágrimas corriendo libremente. «Solo lo estamos haciendo oficial hoy». Noticias de Rodrigo y Sofía llegaban ocasionalmente, a través de conocidos mutuos
o los interminables procedimientos legales. Su relación pareció deteriorarse gradualmente tras intentos frustrados de tener hijos propios. Fuentes cercanas a ellos informaron que él había comenzado a beber en exceso tras una serie de inversiones fallidas, mostrando los primeros signos de problemas de salud que finalmente se volverían graves. Sofía, tras años de tratamientos de fertilidad fallidos, decidió poner fin a la relación, mudándose al extranjero en busca de un nuevo comienzo. Cuando esta noticia llegó a ella, Catalina no sintió la satisfacción vengativa que había imaginado, solo una tristeza melancólica por el desperdicio de potencial. Y sueños. Nunca pensé que diría esto, confesó a Lucas una noche. Pero siento pena por ellos. Compasión no significa perdón, respondió él. Significa reconocer la humanidad, incluso en aquellos que nos han herido. Durante el primer año en la capital, la panadería fue ganando gradualmente una clientela fiel, y Lucas recibió su primer ascenso en la aerolínea. Sus finanzas comenzaron a estabilizarse, permitiéndoles expandir el tratamiento de Rafael para incluir terapia musical avanzada, que estaba dando resultados impresionantes. La vida encontró un nuevo ritmo, desafiante, pero gratificante. Los quintillizos desarrollaron personalidades cada vez más distintas. Clara, la líder nata. Miguel y Teo, los inventores inseparables. Aurora, la artista sensible. Rafael, el músico contemplativo. En las noches tranquilas, cuando todos dormían, Catalina seguía siendo perseguida por el secreto que cargaba. La posibilidad de que Rafael no fuera el hijo biológico de Rodrigo, sino de Lucas. Observaba obsesivamente cada gesto, cada expresión, cada rasgo de personalidad, buscando señales. La afinidad del niño con Lucas, su amor por los aviones, su inclinación musical similar a la del piloto, ¿eran coincidencias o pistas? La culpa creciente estaba carcomiendo momentos que deberían haber sido solo de alegría. Durante una de las sesiones de terapia de Rafael, mientras observaba a su hijo tocar el piano con una concentración intensa que contrastaba con su habitual dificultad para concentrarse, Catalina casi confiesa sus sospechas a la terapeuta. ¿Algo más le preocupa?, observó la perspicaz profesional, notando su mirada distante. Algo más allá de las preocupaciones típicas sobre su desarrollo. Catalina dudó, las palabras no dichas pesando en su pecho. Temo, comenzó, luego se detuvo. Temo no estar siendo completamente honesta con las personas que amo. Esa noche, después de acostar a los niños, se sentó con Lucas en el balcón del apartamento. La ciudad brillaba bajo ellos, miles de luces representando miles de vidas, cada una con sus propios secretos, miedos y esperanzas. «Necesito contarte algo», dijo finalmente, con la voz temblando. «Algo que he estado cargando durante mucho tiempo». Lucas la miró con esa calma que siempre la anclaba, incluso en las tormentas más violentas. «¿Sobre Rafael?», preguntó suavemente. La sorpresa en el rostro de ella debió ser evidente mientras él continuaba. «He observado cómo lo miras a él, luego a mí, cómo pareces preocupada cuando alguien menciona nuestros parecidos. Lo sabía, sospechaba», replicó. «Las fechas coinciden, y hay algo en él, una cierta forma de mirar el mundo que me recuerda mucho a mí de niño». El silencio que siguió no fue pesado, sino expectante, como una pausa musical antes del movimiento final de una sinfonía. «No cambia nada para mí, Catalina», continuó Lucas. «Los amo a todos por igual, pero entiendo que para ti, para él, tal vez para todos en el futuro,
La verdad podría ser importante. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro, no por tristeza o miedo, sino por el profundo alivio de compartir finalmente el peso que había cargado sola durante tanto tiempo. ¿Y si confirmamos si realmente es tu hijo biológico?, preguntó ella. ¿Cómo afectaría eso a los demás? ¿Cómo lo explicaríamos? Con la verdad, en la medida en que puedan entender, respondió Lucas. Las familias vienen en formas infinitas. La nuestra ya es extraordinaria de muchas maneras. Esto sería solo una más. Esa noche, no tomaron una decisión definitiva sobre una prueba de ADN o revelaciones. Simplemente reconocieron juntos la posibilidad, sacándola de las sombras de lo no dicho y llevándola a la luz de la comunicación honesta. Irónicamente, fue en la misma semana que recibieron la noticia. Rodrigo había sido hospitalizado con complicaciones hepáticas graves, consecuencia de años de consumo excesivo de alcohol. Los médicos no eran optimistas sobre el pronóstico. La vida, en su incomprensible complejidad, parecía estar determinando el momento de las revelaciones y las reconciliaciones. El pasado y el futuro convergían en una encrucijada inevitable. Capítulo 15. El reencuentro en el parque. Una mañana de domingo, mientras los quintillizos jugaban en el parque cercano al apartamento, Catalina observó a Rafael intentando seguir el ritmo de sus hermanos, su determinación evidente a pesar de sus limitaciones físicas. Lucas se acercó en silencio, siguiendo su mirada. «Tiene tu perseverancia», comentó, entregándole un café. «Y tus ojos», respondió ella en voz baja, «y su amor por el cielo». En ese momento cristalino, bajo el mismo cielo infinito que cubría tanto la capital como el pequeño pueblo que habían dejado atrás, Catalina entendió que algunas verdades debían ser enfrentadas no por una obligación moral abstracta, sino por el bienestar práctico y emocional de aquellos que amaban. «Creo que es hora», dijo simplemente. Lucas asintió, entendiendo perfectamente el significado de esas palabras. No había necesidad de elaboraciones entre dos personas que habían aprendido a leer los silencios y las medias frases del otro. «Estaré a tu lado», prometió él, sin importar el resultado, sin importar las consecuencias. Era una promesa simple, pero contenía el universo entero de posibilidades y desafíos que les esperaban. Un universo que enfrentarían no como individuos aislados, sino como una constelación familiar forjada no por sangre o convenciones, sino por elecciones diarias de amor y compromiso. Pregunta de interacción. Ahora, aquí está la pregunta más grande. ¿Es posible que una familia forjada por elección sea más fuerte que una construida por sangre? ¿Y qué crees que pasaría si uno de los quintillizos descubriera la verdad más tarde en la vida? ¿Qué harías en su lugar? Comparte tus pensamientos. Los meses siguientes vieron un crecimiento constante, tanto en su vida familiar como profesional. La panadería Cinco Gracias se estabilizó financieramente, permitiendo la contratación de 2 empleados y el desarrollo de planes para una futura expansión. Lucas obtuvo reconocimiento en la aerolínea, asumiendo gradualmente más responsabilidades administrativas que redujeron sus viajes, dándole más tiempo con la familia que había elegido. Los quintillizos florecieron en su nueva escuela, desarrollando personalidades e intereses cada vez más distintos. Clara, la líder natural, ya organizaba pequeñas obras de teatro en el patio trasero, asignando roles a sus hermanos con una autoridad sorprendente para sus 4 años. Miguel y Teo, inseparables, construían complejas estructuras con bloques de construcción, comunicándose a través de ese lenguaje particular que solo los gemelos parecen entender.
Aurora, sensible y observadora, pasaba horas dibujando mundos imaginarios poblados por criaturas fantásticas, inspiradas en las historias que la abuela Teresa contaba durante sus videollamadas semanales. Rafael, con su condición neurológica, logró un progreso significativo con la terapia constante, superando las expectativas médicas iniciales, especialmente en el campo musical. Sus pequeñas manos, que luchaban por sostener cubiertos o abotonar ropa, se movían con una precisión sorprendente sobre las teclas del piano que Lucas había comprado en una subasta de antigüedades. La decisión sobre la prueba de ADN que confirmaría la paternidad biológica se convirtió en un delicado proceso de consideraciones éticas, emocionales y prácticas. Después de consultas con psicólogos infantiles especializados en temas familiares complejos, Catalina y Lucas optaron por realizar el procedimiento discretamente, reservando los resultados para compartirlos con los niños solo cuando estuvieran emocionalmente preparados para entender los matices de la situación. Lo que importa es que sean amados incondicionalmente, afirmó la psicóloga durante una de las sesiones de orientación. Independientemente de los resultados, la verdad debe servir a su bienestar emocional, no a conceptos abstractos de transparencia. Capítulo 16. La redención tardía. Cuando los quintillizos cumplieron 5 años, celebraron con una elaborada fiesta en casa, reuniendo a amigos de la escuela, vecinos y colegas que se habían convertido en familia en la capital. La abuela Teresa, a pesar de su avanzada edad, insistió en hacer el viaje para estar presente, trayendo 5 pequeños amuletos protectores que había hecho a mano, una tradición familiar transmitida a través de generaciones. Para custodiar sus sueños y ahuyentar sus pesadillas, explicó a sus bisnietos mientras les entregaba las coloridas bolsitas llenas de hierbas aromáticas y pequeños cristales. Pocos días después, Lucas fue ascendido a director de operaciones en la aerolínea, un puesto que trajo no solo estabilidad financiera, sino el reconocimiento por años de trabajo dedicado. Para celebrarlo, planearon un día especial en el Parque Central de la ciudad el domingo siguiente. El Parque Central resplandecía ese domingo de primavera. Flores recién abiertas coloreaban los parterres. Los niños reían, corriendo por el césped. Parejas de ancianos caminaban lentamente, de la mano, por los senderos bordeados de árboles. Los quintillizos se dispersaron por el parque infantil, algunos en los columpios, otros en el tobogán. Rafael tocaba felizmente un tambor improvisado, mostrando el progreso que había logrado tras años de terapia. Catalina los observaba sentada en un banco, el sol calentándole el rostro. Finalmente se permitía relajarse tras una agotadora semana de expansión de la panadería a su segunda sucursal. Lucas se alejó un momento para comprar helados, prometiendo traer el sabor favorito de todos. Era un pequeño ritual que se había convertido en una tradición familiar los domingos. Fue en este breve intervalo de tranquilidad que sus ojos captaron una figura familiar al otro lado del parque. Un hombre con un aspecto demacrado, su ropa todavía costosa, pero con signos de desgaste, miraba fijamente a los niños. Su piel tenía un tono amarillento, y su cuerpo parecía más delgado de lo normal, signos evidentes de una enfermedad hepática avanzada. A Catalina le dolió el corazón al reconocer a Rodrigo, visiblemente envejecido más allá de sus años. Sus ojos inyectados en sangre delataban el avance implacable de la enfermedad. Durante un momento interminable, permaneció paralizada en el banco, miles de emociones cruzándola como una corriente eléctrica. Resentimiento por los años de abandono, lástima por su estado actual,
miedo a la confrontación inminente, ansiedad porque los niños descubrieran la verdad antes del momento adecuado. Los sonidos del parque parecieron desaparecer, reemplazados por el rugido de la sangre en sus oídos. Cuando por fin logró moverse, era demasiado tarde. Rodrigo caminaba lentamente hacia los niños, su mirada fija en Rafael, quien permanecía absorto en su improvisación musical, ajeno al drama que se desarrollaba. «Son ellos, ¿verdad?». La voz del exmarido sonó extrañamente frágil, desprovista de la arrogancia que alguna vez lo había caracterizado. De cerca, Catalina notó las profundas arrugas alrededor de sus ojos, el sutil temblor en sus manos, el aspecto general de un hombre que había perdido mucho más que bienes materiales. «Están grandes y sanos». Las palabras salieron entrecortadas, como si cada una le costara un esfuerzo físico. Los niños detuvieron momentáneamente sus juegos, observando con curiosidad infantil a ese hombre extraño que hablaba con su madre, completamente inconscientes del torbellino emocional que se desarrollaba. «¿Qué quieres?». Su voz salió más firme de lo que esperaba. Años de dolor cristalizados en dos sencillas palabras. Rodrigo miró hacia abajo a sus propios zapatos, una vez impecables, ahora visiblemente gastados. «Lo perdí todo», confesó en un susurro cercano. «La empresa, la casa, incluso Sofía». Hizo un vago gesto con la mano. «Pero nada de eso importa comparado con lo que abandoné aquí». Volvió a mirar a los niños, que habían reanudado sus juegos, y lágrimas no derramadas brillaron en sus ojos. «Solo quería verlos una vez, saber si están bien». Lucas regresó en ese momento, equilibrando 5 coloridos helados. Inmediatamente percibió la tensión en la escena, reconociendo al exmarido por los documentos legales. Con una calma sorprendente, distribuyó los helados a los niños antes de acercarse, colocándose no agresivamente, sino protectoramente junto a su familia. El contraste entre los dos hombres no podría haber sido más evidente. Uno construía, el otro destruía. Uno asumía la responsabilidad, el otro huía de ella. Uno envejecía con dignidad, el otro con arrepentimiento. «Lo sé», dijo Rodrigo de repente, mirando directamente a Lucas. «Sé quién eres. Siempre lo supe. Ustedes dos se conocieron antes de que todo esto pasara, ¿no es así?». El mundo pareció congelarse en ese instante. Los niños, sintiendo el cambio atmosférico, se acercaron instintivamente a sus padres, formando inconscientemente el retrato familiar que eran. Rafael, siempre el más intuitivo a pesar de sus limitaciones, se agarró a la pierna de Lucas con una naturalidad que solo el amor genuino puede producir, mirando con curiosidad al extraño que incomodaba tanto a su madre. «Sí». La confesión escapó de los labios de Catalina casi involuntariamente, liberando el secreto que había guardado durante tantos años. «Nos conocimos una vez, semanas antes de que yo supiera que estaba embarazada, semanas antes de que yo supiera lo de ti y Sofía». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como aves de rapiña. «Hay una posibilidad de que uno de ellos…». No pudo completar la frase, pero no fue necesario. Los 3 adultos miraron a los niños simultáneamente, cada uno procesando las implicaciones de esta revelación de maneras profundamente personales. Rodrigo se pasó la mano por la cara como si intentara borrar años de errores con un solo gesto. «Me lo merezco», dijo finalmente, «pero ellos no merecen crecer sin saber la verdad». El helado se derritió lentamente en las manos de los niños, gotas coloridas marcando el suelo como lágrimas de arcoíris. Clara, siempre la más perceptiva,
Observó a los tres adultos con intensidad, entendiendo más de lo que cualquiera de ellos imaginaba. «¿Quién es ese hombre?», preguntó finalmente, su voz infantil cortando la tensión como un rayo de luz en una habitación oscura. «¿Por qué está llorando mami?». Capítulo 17. La verdad de la constelación. El momento de la verdad había llegado antes de lo previsto, en un entorno público que ninguno de ellos habría elegido. Pero tal vez, reflexionó Catalina, no había un momento o lugar perfecto para las verdades complejas. «Él es Rodrigo», explicó, arrodillándose para estar a la altura de los ojos de los niños. «Él es parte de la historia de cómo vinieron al mundo». Las explicaciones que siguieron fueron simplificadas, apropiadas para la comprensión infantil, pero fundamentalmente honestas. No hubo menciones de resentimiento o culpa, solo hechos básicos sobre relaciones que cambian, familias que se transforman y adultos que cometen errores e intentan enmendarlos. Rodrigo, visiblemente conmovido, mantuvo una distancia respetuosa mientras Catalina y Lucas lideraban la conversación con los quintillizos. Cuando finalmente fue invitado a acercarse, se arrodilló con dificultad, su cuerpo debilitado por la enfermedad, protestando por el movimiento. «Ustedes son muy especiales», dijo simplemente, «y tienen unos padres maravillosos». El encuentro en el parque fue breve, pero catalizó cambios profundos. En los días siguientes, Rodrigo formalizó ajustes en su testamento, asegurando apoyo financiero para la educación especializada de los quintillizos y renunciando a cualquier derecho a interferir en las decisiones parentales de Catalina y Lucas. Su gesto, aunque tardío, representó un reconocimiento sincero de sus errores y un deseo genuino de contribuir positivamente, incluso desde la distancia. El resultado de la prueba de ADN llegó 2 semanas después, en un sobre discreto. Catalina, Lucas y Rodrigo, temporalmente liberado del hospital para la ocasión, se reunieron en la sala de estar. Los niños deliberadamente ausentes, enviados a un día especial de excursión al zoológico con amigos de la escuela. El sobre permaneció sellado sobre la mesa durante largos minutos. Nadie tenía el coraje de romper el sello que separaba el pasado construido del futuro incierto. «Tengo algo que decir primero», intervino Rodrigo, visiblemente debilitado por la enfermedad. «Independientemente de lo que diga ese papel, me gustaría hacerles una petición, que me permitan conocer a estos niños, no como un padre, sino como alguien que lamenta profundamente sus acciones y desea, en el tiempo que me queda, ofrecer algún tipo de presencia positiva en sus vidas». Cuando finalmente abrieron el sobre, la revelación confirmó lo que muchos ya habían sospechado. Rafael, el pequeño músico con pasión por los aviones, portaba el ADN de Lucas. La ciencia había validado finalmente la conexión especial que siempre había existido entre ellos, trascendiendo las explicaciones racionales. Lágrimas silenciosas corrieron por el rostro de Lucas, mientras una sonrisa triste se formaba en los labios de Rodrigo. Catalina observó a los dos hombres que habían definido caminos tan diferentes en su vida, ahora unidos por una revelación que redefinía el significado de la paternidad y la familia. En los meses siguientes, Rodrigo se convirtió en una presencia discreta, pero constante, visitando cuando su salud lo permitía, siempre respetando los límites establecidos por Catalina y Lucas. Nunca se presentó como padre, sino como un amigo que apreciaba genuinamente el privilegio de presenciar el crecimiento de esas 5 vidas extraordinarias. Un año después del encuentro en el parque, la panadería se expandió a su tercera ubicación,
ahora incorporando una escuela de cocina para niños con necesidades especiales, un proyecto inspirado en el viaje de Rafael. La inauguración se convirtió en un evento mediático, atrayendo la atención a la causa de la inclusión. De 5 pequeños milagros, explicó Catalina en una emotiva entrevista, aprendimos que las limitaciones son solo invitaciones a la creatividad. El negocio que nació de una necesidad desesperada de supervivencia se transformó en un movimiento social significativo, demostrando que el propósito a menudo se oculta en las adversidades más dolorosas. Las recetas tradicionales de la abuela Teresa, ahora adaptadas para dietas especiales, conectaron diferentes generaciones y culturas, construyendo puentes entre el pasado y el futuro, la tradición y la innovación. Epílogo. La luz que persiste. La noche en que recibieron la noticia del fallecimiento de Rodrigo, la familia se reunió en el jardín para un ritual simbólico. Cada niño plantó un árbol diferente, representando los diversos caminos que seguirían en la vida, pero con las raíces entrelazadas en el mismo suelo. Lucas, ahora el padre legal de los 5, compartió historias sobre las constelaciones visibles en el cielo nocturno. Algunas estrellas ya se apagaron hace mucho tiempo, explicó suavemente, pero su luz sigue viajando por el universo, tocando vidas lejanas. Rafael, cuya coordinación motora había mejorado significativamente gracias a la terapia constante y la práctica musical, señaló un conjunto particular de estrellas. Esas 5 forman una familia, como nosotros, observó con una sabiduría que trascendía sus 6 años. Sí, asintió Lucas. Y como todas las constelaciones, cada estrella brilla con su propia luz, pero juntas cuentan una historia única. Catalina miró a esta familia improvisada, remendada, imperfecta y absolutamente extraordinaria que habían construido juntos, y finalmente sintió que el peso del pasado se transformaba en un cimiento sólido para el futuro. Al igual que las estrellas de arriba, algunos dolores nunca desaparecieron por completo, pero con el tiempo y la perspectiva correcta, se transformaron en puntos de luz que ayudaban a otros a encontrar su camino en la oscuridad. El mensaje que compartiría con sus hijos a lo largo de los años y que ahora compartía a través de su panadería y proyectos sociales con otras familias que enfrentaban la adversidad, era simple, pero profundo. No son las circunstancias de nacimiento las que definen una familia, sino las elecciones diarias de amor, respeto y dedicación. Los 5 árboles crecerían a ritmos diferentes, algunos más altos, otros más frondosos, cada uno con características únicas, pero sus raíces, invisibles a la vista, pero fundamentales para su existencia, permanecerían entrelazadas, nutriéndose mutuamente, creando un sistema de apoyo que trascendía el espacio físico y el tiempo cronológico. Ahora somos una constelación completa, susurró Aurora, su sensibilidad capturando perfectamente el momento. Y era verdad. Cada uno de ellos, Catalina, Lucas, Clara, Miguel, Teo, Aurora y Rafael, representaba un punto de luz en un cielo que habían creado juntos. Un cielo que también abrazaba los recuerdos de la abuela Teresa. La presencia efímera pero significativa de Rodrigo y todos aquellos que de alguna manera contribuyeron a esta improbable historia de amor en sus múltiples manifestaciones, bajo el mismo cielo estrellado que había sido testigo de tantos comienzos y finales. La familia caminó de regreso a casa no como individuos separados, sino como una única constelación, completa en su complejidad,
perfecta en su imperfección, indestructible en su conexión, llena